Se están desarrollando en nuestra ciudad las quintas jornadas nacionales de Red de Estudios sobre el socialismo argentino. Él también estuvo el día miércoles realizando una charla en Fundación Cauces y nos dijeron, ¿tienen ganas de hablar con un historiador sobre política nacional, sobre historia y sobre política internacional? Es viernes, pero que a nosotros que tenemos el sí muy difícil, dijimos sí, venga, venga. Así que está en comunicación con nosotros el historiador Carlos Herrera. Lautaro y todo el equipo de Rex Santa Fe te saluda, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por recibirme en el éter y bueno, estaba muy interesado por lo que estaban diciendo de un fútbol rosarino donde jugarían Messi y Di María. Bueno, me gusta, entremos ahí entonces, Carlos. No sé cuál es tu fanatismo o por quién simpatizás, pero ¿qué simboliza para vos que vuelva Di María? Mirá por dónde arrancamos. No, un excelente jugador, la verdad que me gustó mucho. Siempre yo repito que si en el 2014 lo teníamos a él en la final con Alemania, pasábamos. Pero bueno, no se dio y se dio después. Pero sigo el fútbol argentino siempre con mucha atención. Yo soy millo, soy de River, pero bueno, Bien. no. Pero siempre Santa Fe es un lugar único para el fútbol, porque siempre se dice, no tanto la ciudad de Rosario como la ciudad de Santa Fe son los únicos lugares donde equipos como River y Boca no son mayoritarios en el país. Bien, Carlos, luego de esta introducción futbolística, quería saber un poco cómo te está yendo con estas jornadas que presentaban al principio de la nota de Red de Estudios sobre el Socialismo Argentino, que entiendo que es un poco tu trabajo, tu especialidad. Las jornadas arrancaron ayer y terminarán hoy, esto es en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Exacto, sí. Bueno, muy contentos como se está desarrollando todo. Ha habido trabajos de mucha calidad, de mucho interés, muchos debates también, porque el objetivo de estas redes, el hecho mismo de organizarse como redes, es permitir la mayor horizontalidad posible. O sea que juntamos en general investigadores, seniors, ya muy confirmados, y al mismo tiempo también invitamos a estudiantes avanzados, a veces a presentar trabajo, fue el caso, por ejemplo, ayer. Y esto. Y después muchas veces son también avances de investigación, es decir, investigaciones que no están terminadas, que están, por ejemplo, en un nivel de desarrollo avanzado, y esto permite discutir y al investigador y a la comunidad científica permite avanzar en estos temas. Así que muy contentos, hemos estado muy bien recibidos por la Facultad de Humanidades y Ciencias, el Departamento de Historia, realmente la organización es excelente. Aparte, bueno, hemos sido muy bien recibidos en Santa Fe, la Cámara lo declaró de interés, la Cámara de Diputados lo declaró de interés para ellos, así que la verdad que el recibimiento excelente y está todo saliendo muy bien, ahora seguimos trabajando dentro de un ratito. Carlos, has escrito y has estudiado un poco la historia del Partido Socialista en Argentina. Ayer cuando pensaba la nota, se me ocurrió de alguna manera delirante ver la posibilidad de realizar un paralelismo entre aquel socialismo quizás del principio del siglo XX y lo que hoy podríamos denominar como izquierdas o lugares progresistas que todo el tiempo debatimos nosotros dónde están, qué acción pueden tener, qué posibilidad de cambio hay, sobre todo con este presente político argentino. ¿Qué continuidades y, por así llamarlo, rupturas ves con eso que estudiás y en el presente? Bueno, es una pregunta excelente y ardua y difícil, diría yo. Las continuidades es la más importante, yo diría, es esta búsqueda por cambiar la sociedad en un sentido de mayor igualdad. Este es una búsqueda que no ha cejado. No vivimos en sociedades que hayan en lo esencial modificado este sistema de desigualdad que constituyen las sociedades capitalistas. El socialismo se presentaba como un horizonte más allá de esta sociedad capitalista. Eh, Esto es una primera permanencia. Creo que la segunda, que es importante, es que siempre, y quizás ahora sea incluso un poquito más fuerte, siempre se necesita la abnegación de hombres y mujeres para ciertas horas de sus días, de sus actividades, después del trabajo, a discutir, participar en procesos políticos que son necesariamente largos, difíciles, porque son procesos colectivos, ¿no es cierto? Ujú. Las diferencias son también muy, muy grandes. Podemos decir que, por un lado, se ha facilitado la capacidad de comunicación que pueden tener hoy las organizaciones políticas. En otra época se dependía mucho de un periódico, por ejemplo, o más adelante, o de los volantes que se podían distribuir.
ocurrir. Hoy tenemos estos medios digitales que permiten automáticamente, para lo mejor y para lo peor, comunicar informaciones o a veces falsas informaciones, desgraciadamente. Y lo que tenemos quizás de más difícil es este periodo histórico donde ahora estamos en este momento discutiendo un poco de si es verdaderamente un cambio que se produce o simplemente una nueva circunstancia de, podríamos decir, una ola más bien conservadora, individualista, que dificulta de alguna manera el mensaje que los socialistas han querido pasar, como decíamos hace un instante, en pos de la igualdad, en pos de una sociedad más fraternal. La pregunta que sigue es ¿por qué estamos tan divididos? Porque uno repasa la historia de la izquierda argentina y es división tras división, incluso en la actualidad. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, se ha hablado mucho de esto. Había un gran revolucionario, León Trotsky, decía que ser de izquierda exigía en sociedades que posiblemente no estaban mayoritariamente en esa misma tópica, exigía una fuerza de carácter muy fuerte que a veces se revertía contra la propia organización, es decir, fuertes personalidades que alentaban personalismos o diferencias, y esta sin duda puede ser una explicación. También esta forma de principismo que a veces alejaba o aleja aún hoy de alternativas más pragmáticas, y esta siempre en general es una gran divisoria en la izquierda, ¿no? Cómo actuar, actuar sobre un plano más general o educativo o actuar en lo inmediato, en la realidad. Yo creo que esas son las razones. Ahora, comparativamente, yo diría que, y esto contra la primera opción que podríamos tener, hay menos división hoy, quizás porque se está viviendo esta situación que la izquierda considera como defensiva. Hay un poco menos de división hoy que quizás hace 50 o 70 años atrás, donde los proyectos eran antagónicos y donde se mezclaba muy fuertemente la identidad, o la identificación, mejor dicho, con países extranjeros, como podía ser, por ejemplo, la Unión Soviética o los países satélites, como se decía por entonces, y entonces es más difícil asumir una práctica que existe, que por supuesto, como toda práctica, nunca es perfecta, nunca corresponde exactamente a los ideales que tenemos. Hola, Carlos. Dale. Guillo, ahora te saluda. ¿Cómo andás? Vos sabés que cuando uno repasa la historia y el nacimiento de los movimientos de izquierda o también el socialismo y demás, uno ve que, al menos en un primer momento, había una clara división social, o al menos desde la academia del estudio y desde el campo también, entre la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo, y esa plusvalía que dará que esa dueña el que tiene los medios de producción. Ahora, si yo me posiciono hoy y dentro del campo de la izquierda, veo que esa masa trabajadora se diversificó un montón, y hoy tenemos hasta los cuentapropistas que son sus propios jefes, que también están dentro de un sistema que se explota y se autoexplota esa capacidad de trabajo. ¿Cómo se posiciona el socialismo en el siglo XXI en ese sentido? ¿Hace falta un poco de ese pragmatismo que vos decías? ¿Sigue habiendo algunas consignas quizá un poco, no sé si decirle viejas, pero que no se adaptan a la realidad de hoy? ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, eso es importante porque en realidad las formas de explotación, las formas de dominación, yo diría, porque no se trata tan solo de dominación económica, hay muchas formas de dominación, se han diversificado. Como vos mismo decías también, ¿no? Esta forma de autoexplotación, en realidad estamos alcanzando niveles de desigualdad que son similares a los de finales del siglo XIX, por lo menos en Europa. En particular porque, bueno, hay coordenadas económicas, ¿no? En particular la vivienda, ¿no? Que por ejemplo en Europa ha alcanzado exige una cantidad de salarios mínimos para una persona que es inalcanzable hoy por hoy. O sea que a niveles de desigualdad estamos en situaciones muy similares. Lo que pasa es que esa desigualdad se expresa de manera diferente hoy, de manera, si vos querés, menos visible que antes, porque el explotador y el explotado tienen los dos el mismo iPhone y mandan el mismo tweet o están en la misma red, y entonces esto hace mucho menos perceptible las diferencias sociales que existían antes. Ahora, lo que vos tenés absolutamente razón es que tenemos que encontrar, o la izquierda tiene que encontrar ese nuevo lenguaje
para hablar de la explotación, para hablar de lo que la gente puede llegar a sentir y que no lo ve en un primer momento, ¿no? Esta idea del cuentapropismo es una cosa muy interesante, por esto el interés de esta batalla cultural, ¿no? De la que tanto se habla. ¿Por qué? Porque parte de esta batalla cultural tiene que ver con explicarle a mucha gente que en realidad todos no vamos a ser ricos y emprendedores con una maquinita y siendo influencers, y que ese sistema necesita de nosotros para vivir. Este es el gran desafío, me parece, para la izquierda: cómo detectar las nuevas formas de desigualdad y poderlas poner en un lenguaje, en una expresión en que los receptores de ese discurso se puedan identificar y lo puedan comprender, porque de lo que se trata es eso, ¿no es cierto? La izquierda, para bien o para mal, apela siempre a una forma de racionalidad, de comprensión. Por eso en general siempre era una vieja consigna del Partido Socialista, ¿no? Que la liberación de los trabajadores iba a ser obra de los trabajadores mismos. Esto habría que ayornarlo hoy, ¿no? Podríamos decir de los dominados. Tienen que tomar conciencia de querer cambiar esa situación, porque sin esa conciencia no existe esa voluntad para llevar adelante el cambio. Bueno, en eso sí, la izquierda tiene una responsabilidad muy importante en encontrar estos nuevos lenguajes, en encontrar estos nuevos medios para hablar de eso. Carlos, me subo a la charla, soy Colin, mucho gusto. Te hago una pregunta. Hola. ¿Seguís viviendo en Francia? ¿Seguís radicado en Francia? Sí, Vos vivís hace muchos años en Francia y me imagino que más de 30, sí. Bueno, me imagino que como estudioso y sobre todo como estudioso del socialismo, habrás experimentado diversas etapas de la Europa, digamos, que nos iluminaba. ¿Cómo es hoy Europa? Porque uno tiene la percepción de que hay una especie de derrumbe de la condición del europeo como el modelo más justo al que mirar para imitar. ¿Qué es lo que percibís vos que está pasando con Europa, con todos los procesos migratorios, con el crecimiento de la derecha más extrema? ¿Qué es lo que ves y qué es lo que crees que viene? Bueno, es una muy buena pregunta también. Digamos que yo diría que lo esencial desde que yo llegué, lo que ha cambiado en realidad es la percepción que los europeos tienen sobre sí mismos. Es decir, han ido perdiendo cada vez optimismo sobre el futuro y sobre cuál era el papel de Europa en ese futuro, y que cada vez se ve como más incierto el futuro y cada vez menor el papel que los europeos pueden llegar a jugar en ese futuro que viene. Y esto es indudablemente un abismo para los europeos, que fueron durante siglos la región del mundo más rica y luego, cuando ya no era la más rica, la dominante culturalmente. Esto genera una serie de inseguridades muy fuertes que se expresan en el primer nivel en este miedo a la inmigración, en miedo a ser invadidos, en miedo a perder los niveles de confort y de bienestar que logró la sociedad europea después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto engendra un gran debate actualmente. Hoy estamos muy marcados, la agenda está muy marcada, y a mí me sorprende un poco por esta especie de nueva guerra fría, esta carrera armamentista que se está generando, porque el miedo ahora se expresa simplemente como, después de la Segunda Guerra Mundial, miedo a ser invadido por tropas rusas famélicas que vendrían, y esto por el este, por el sur seríamos invadidos por africanos, y bueno, ya no quedan bárbaros que vengan del norte, pero aparecerán por algún momento. Bueno, yo creo que no es una buena política en un sentido, primero porque los niveles de bienestar que se han logrado no por la propia Europa, sino por este intercambio y muchas veces por la explotación de lo que fueron antiguas colonias, en particular en materias primas, ¿no es cierto? Y pienso sobre todo en África, que fue el primer, actualmente sigue siendo aún el primer destino. Yo creo que Europa tiene que encontrar también la manera de cumplir, de jugar un papel que no va a ser el de antes, no va a ser tan protagónico, pero que puede ser esencial para cimentar un mundo multipolar. Pues es que a mí yo creo que, sí, te escucho. No, yo quedé muy impactado con un libro que se llama Síndrome 1933, que es de un autor, creo que italiano, Sigmund Ginsberg, creo que es italiano. Y la verdad es que, digamos, él habla de ese caldo de cultivo muy similar al previo del nazismo,
Y uno a veces teme enfrentarse a una situación similar, porque digo, hay algunos que se han desenmascarado y abiertamente están acusando a la inmigración, al diferente, como el problema de los europeos. Pero al mismo tiempo digo, ¿hasta qué punto todo lo que fuimos construyendo como pacto después de la guerra, de la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, hasta qué punto no está en riesgo hoy? La propia democracia, digo, ¿no? Sí, el riesgo es real, el riesgo es real. Yo no conozco ese libro que vos citás, pero efectivamente se está haciendo permanentemente el paralelo con el año 33, o a veces incluso con el año 39, ¿no? La invasión de Polonia, sí. Esta idea de que Hitler no se esperaba la guerra y que Putin quizás no se espere tampoco la reacción europea, ¿no? Del otro lado. Bueno, yo pienso que lo primero que exige la situación es conservar la cabeza fría. Efectivamente, todos los signos son muy preocupantes. Yo no creo que la historia se repita de la misma manera. En parte porque todavía tenemos la memoria, quiero creer que todavía tenemos la memoria de lo que significó en 1933 la llegada de Hitler al poder en Alemania. Pero yo quiero creer que, sobre todo los dirigentes, porque buena parte de esto está en la cancha, en el lado de los dirigentes, van a poder tomar conciencia que lo que nos va a llevar a una mejor situación no va a ser estas ínfulas guerreras que van a repetir viejos gestos, sino darle a Europa el lugar donde sigue siendo fuerte, que es su papel de mediación cultural. Hay un gran filósofo francés que se llama Etienne Balibar, que hablaba de la mediación evanescente. Europa como lugar de los intercambios entre el este, el occidente, entre el sur y el norte, y me parece que aquí puede haber un elemento interesante, porque ya no vamos a ser una potencia económica como se fue, ya no vamos a ser una potencia militar como fuimos, entonces lo que más nos conviene es ser una especie de potencia cultural, claro. Que pueda permitir el acercamiento entre las diferentes partes y sobre todo cimentar, como decíamos recién, este mundo multipolar, porque lo peor que podemos hacer es volver otra vez a una especie de dos bloques de guerra fría, que sea Estados Unidos y China, o una alianza China, Rusia, Irán, como se la presenta, ¿no? Como un nuevo eje del mal, y siempre que en relaciones internacionales hablamos de ejes del mal, siempre termina mal. Carlos, me queda una última antes de despedirte porque sé que estás apurado y me quiero agarrar de esto que decías, que los europeos dejaron de creer en sí mismos, para hablar un poco que también hay una especie de desencanto global con la política tradicional, con los políticos en sí. Eso nos lleva a resultados bastante peligrosos, lo venías comentando, pero desde tu perspectiva, volviendo a Argentina, ¿qué debería aprender la dirigencia actual de esas experiencias que estudiaste? Bueno, también es interesante. Una de las cosas que yo sostengo que tendría que aprender la dirigencia a nivel de políticas de Estado, podríamos decir, es la importancia de la integración. Yo creo que, por ejemplo, a los niveles de integración como habían representado en algún momento el Mercosur, de manera general la integración con el Brasil y con otros países puede ser lo que dé a América Latina, y no solamente a Argentina, pero porque una vez más, yo no creo que Argentina sola, más allá de los sueños del presidente, de ser una potencia mundial, todos estos sueños que terminan en general en el vertedero de la historia, y si ahora ni siquiera en la historia, quizás en el ridículo, tienen que ser combatidos con esta idea de que vivimos en un mundo que necesita integración y que nosotros, en particular en América Latina, necesitamos una integración mayor. El claro ejemplo es el Brasil, ¿no es cierto? Me parece que tendríamos que tener políticas de Estado que pongan en la agenda, como un poco hizo en su momento Francia con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ponga la clave del futuro en una integración cada vez más importante. Esto me parece esencial, porque algunos de los desafíos que va a afrontar América Latina son, o podemos decir que va a afrontar la Argentina, solo se solucionan en un contexto al menos de regionalización. Esto yo lo primero que pensaría. Repetir, por ejemplo, esta experiencia buena que tuvo Europa durante mucho tiempo, esta integración supranacional, y desde allí abordar lo nacional y no como una perspectiva aislada. Esto creo que sería lo primero que yo haría, ¿no? En comparación con Europa, donde vería la mayor cercanía. Y después, algo que también se da de bruces con lo que está pasando en este momento en este país, apostar a la inteligencia y apostar a lo público. Europa se hizo fuerte
en el mundo, sobre todo en el mundo post-1945, con esta gran apuesta a la educación y a lo público como lugar donde nos encontramos todos, como un lugar geométrico donde convergemos. Y si nosotros perdemos esta idea, si seguimos apostando en una especie de individualismo aislacionista, de miedo, de cobardía, de angustias, creo que no vamos a vivir mejor. Carlos, Carlos, muchas gracias. vive hace 30 años en Francia, pero hace 3 que caminas de otra manera, me imagino. Un poquito con el pecho más levantado, Mucho más, no escuché, perdón. con la cabeza más arriba, mirando un poquito de reojo, ¿o no? Desde el 2022. Por el Mundial, por el No, Mundial lo no, dice. no, no. ¿No? Este, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, por la Sí, final, por digo, el debe haber Mundial. sido No, un regocijo, ¿no? Esquivar, a veces esquivar, mira, sí, fue una gran alegría, indudablemente. Hace poco contaba que son las particularidades de ser franco-argentino. Por ejemplo, vi el partido, la final solo. Sí, Porque no me podía imagino. estar con nadie, ni de un lado ni Pero del otro. ¿vos te sentiste campeón o subcampeón? No, campeón, claramente. Está muy bien. El fútbol es la infancia, el Está fútbol muy es la bien, está infancia, muy la bien. infancia es argentina, y como te digo que soy de River y nunca pude ser en 37 años de ningún club francés, por más que simpatice un poco con el Marsella, que está en horas bajas, Sí. la OEM, Ajá. a pesar que vivo en París a 200 metros del estadio, ¿no? Pero del Entonces mañana vamos con el Inter, ¿no? Obvio. Y bueno, sí, porque está el toro. Digamos que lo que prima es donde hay un argentino. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por las ideas que tiraste, invitarnos a pensar, y mucha suerte en la red de estudios sobre el socialismo argentino. Jornadas que arrancaron ayer, jornadas nacionales y terminan hoy. Así que bueno, suerte con eso. Mil gracias a ustedes y suerte con la emisión.